Imagina que estás de pie en el andén de una estación de tren. El suelo vibra levemente bajo tus pies. La temperatura desciende varios grados de golpe. Y entonces el tren parte, no hacia adelante, sino hacia abajo. Bajo tus pies no hay tierra, no hay roca. Hay 240 metros de océano Pacífico presionando en silencio absoluto contra las paredes que te rodean. Ahora imagina que esta obra tardó 24 años en construirse, que costó la vida a 34 hombres y que los ingenieros que la diseñaron fueron llamados dementes por sus propios colegas. Y sin embargo, existe, en algún lugar bajo el estrecho de Tsugaru, donde el mar del Japón choca contra el océano Pacífico con una violencia que sepultó barcos durante siglos, Japón construyó algo que desafía toda lógica conocida. No un puente, no un ferry. Un túnel de 53,85 kilómetros perforado en el corazón de la Tierra que une dos mundos que el mar juró mantener separados para siempre. Hoy en El Confín te llevamos al interior de las obras subterráneas más extraordinarias y perturbadoras del planeta. Túneles que parecen venir de otro mundo, construidos por seres humanos que se negaron a aceptar los límites de lo posible. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. El túnel de la bahía de Tokio, Aqualine. Hay lugares en el mundo donde el mar y la ciudad pelean por el mismo espacio. En la bahía de Tokio, esa batalla lleva décadas y el ser humano encontró una solución que no elige ninguno de los dos bandos: ir por debajo. El Tokyo Bay Aqualine es a primera vista una autopista que atraviesa la bahía de costa a costa. Pero lo que el ojo no ve desde la superficie es que casi la mitad de sus 15,1 kilómetros transcurren en total oscuridad, bajo el lecho marino, a una profundidad máxima de 60 metros bajo el nivel del agua. La obra fue completada en 1997 después de 10 años de excavación continua y su coste total superó los 1,44 billones de yenes, alrededor de 11,000 millones de euros actuales, convirtiéndola en una de las autopistas más caras por kilómetro jamás construidas en el planeta. El desafío de construirla no fue solo técnico, fue geológico. La bahía de Tokio descansa sobre una capa de sedimentos blandos acumulados durante milenios, una tierra esponjosa y traidora que no ofrece base firme a ninguna estructura convencional. Para atravesarla, los ingenieros emplearon 4 tuneleras de escudo de presión de tierra, máquinas de perforación de 14 metros de diámetro que avanzaban como gusanos de acero sellando el túnel con anillos de hormigón prefabricado a medida que excavaban, para evitar que el suelo marino colapsara sobre los trabajadores. El punto más fascinante de la obra no es el túnel en sí, es la isla artificial de Umihotaru, que emerge en el centro exacto de la bahía como un buque de acero varado. Aquí, el túnel emerge a la superficie y se convierte en un puente elevado que continúa hasta la otra orilla. Umihotaru no es solo un punto de transición de ingeniería, es un área de servicio flotante de 5 pisos donde cada año millones de conductores se detienen para contemplar el horizonte de Tokio desde el centro del océano. La capa humana de esta obra tiene nombre propio: Nobuo Watanabe, el ingeniero jefe que supervisó la excavación del tramo submarino durante 7 años. Watanabe documentó en sus memorias que hubo momentos en los que el sistema de sensores detectó movimientos del suelo tan severos que ordenó evacuar el frente de excavación por completo. Los trabajadores esperaban en la superficie sin saber si el túnel que habían construido hasta ese punto aún existía bajo sus pies. La isla artificial de Umihotaru fue diseñada con la forma de un portaaviones visto desde el aire, incluyendo su proa apuntando hacia Tokio. No es un accidente estético. Los ingenieros la diseñaron así para que la estructura cortara el oleaje de la bahía, del mismo modo en que un casco naval divide el agua, reduciendo la presión lateral sobre los accesos del túnel. Y si esta autopista hundida bajo la bahía de Tokio ya te parece un logro fuera de escala, lo que sigue es una obra que los propios ingenieros tardaron décadas en atreverse a comenzar. El túnel de Kanetsu.
Existe una cordillera en el corazón de Japón que durante siglos funcionó como una muralla natural insuperable. Los Alpes japoneses, llamados así por los exploradores occidentales del siglo XIX por su parecido con los picos de los Alpes suizos, separaron durante milenios la costa del Pacífico de la llanura de Niigata, obligando a mercaderes, soldados y viajeros a cruzar puertos de montaña que en invierno se convertían en trampas mortales. El túnel de Kanetsu, inaugurado en 1991, resolvió ese problema de una manera que todavía asombra, perforando 11,06 kilómetros a través del corazón de la montaña Tanigawa, a una altitud máxima de excavación de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Es el túnel de carretera más largo de Japón y uno de los más complejos del mundo, no por su longitud, sino por las condiciones en las que fue construido. La montaña Tanigawa, conocida en Japón como la montaña que mata, acumula el récord mundial de muertes en alpinismo para un pico de menos de 2.000 metros. Más de 800 víctimas registradas desde 1931. Las paredes de roca son traicioneras, con fracturas invisibles que se abren sin previo aviso y nieves que pueden acumularse hasta 10 metros en pocas horas. Construir un túnel bajo esa montaña fue considerado por muchos ingenieros como una provocación directa a la naturaleza. Durante la excavación, los trabajadores enfrentaron bolsas de agua subterránea a presión que irrumpían en el frente de trabajo sin advertencia, lo que los ingenieros llaman irrupciones de agua. La mayor de ellas, en 1982, inundó más de 400 metros del túnel en cuestión de horas y puso en jaque toda la operación. Los equipos de bombeo instalados para drenar el agua trabajaron de forma continua durante 72 horas seguidas antes de recuperar el control. La historia humana que define este túnel pertenece a los trabajadores de la prefectura de Niigata, hombres que durante siglos habían padecido el aislamiento invernal. El escritor Yasushi Inoue, uno de los más importantes de la literatura japonesa del siglo XX, nació en esa región y describió en sus novelas el sentimiento de los habitantes de Niigata como vivir del lado equivocado de la montaña. La inauguración del túnel fue transmitida en directo por la televisión nacional. Miles de personas lloraron. La montaña Tanigawa tiene un microclima tan severo que la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del túnel puede superar los 20 grados centígrados en pleno invierno. Los sistemas de ventilación del túnel fueron diseñados no solo para extraer gases de combustión, sino para gestionar ese gradiente térmico extremo y evitar que la condensación cubra el pavimento de hielo. 2 túneles, 2 montañas imposibles. Pero hay un tercer reto que Japón se impuso a sí mismo bajo el mar y que comenzó décadas antes de que existiera la tecnología para terminarlo. El túnel Seikan. ¿Cómo nació una obsesión? Para entender por qué Japón construyó el Seikan, hay que retroceder a una tarde de septiembre de 1954. El tifón Mari, uno de los más violentos registrados en el siglo XX en el Pacífico Norte, azotó el estrecho de Tsugaru con vientos de más de 180 kilómetros por hora y olas que superaron los 14 metros de altura. 5 ferries que cruzaban el estrecho entre Honshu y Hokkaido fueron hundidos en cuestión de horas. El Toya Maru, el más grande de ellos, zozobró con 1.314 personas a bordo. Murieron 1.172, fue el cuarto naufragio más mortífero del siglo XX. Al día siguiente de la tragedia, el gobierno japonés dio la orden. Se construiría un túnel. Lo que nadie calculó en ese momento era que pasarían 34 años hasta su inauguración. El túnel Seikan fue diseñado para unir las islas de Honshu y Hokkaido, bajo el estrecho de Tsugaru, una franja de mar que parece pequeña en el mapa, pero que esconde en su lecho marino 9 fallas geológicas activas, roca volcánica fracturada y corrientes submarinas que alcanzan los 9 nudos. La profundidad máxima de excavación es de 240 metros bajo el nivel del mar, 100 metros más profundo que el Eurotúnel del Canal de la Mancha. Las obras comenzaron en 1964 con lo que los ingenieros llamaron tunelería de avance piloto. Antes de excavar el túnel principal, se perforaron 2 galerías más pequeñas, un túnel de servicio y un túnel de trabajo, para estudiar la geología en detalle y drenar el agua antes de que llegaran las máquinas principales.
Esas galerías pioneras tardaron 11 años en completarse. La historia más conmovedora del Seikan la protagoniza el ingeniero Kumagai Noboru, uno de los supervisores de las obras durante la década de 1970. Kumagai llevaba un diario en el que describía con detalle cada irrupción de agua, cada derrumbe, cada semana en la que el avance era de apenas unos pocos metros. Hay días, escribió en 1976, en que la montaña nos gana, pero la gente que murió en el Toyamaru no puede perder. Su diario fue publicado tras su muerte y vendió más de 200.000 ejemplares en Japón. El Seikan tiene en su interior una estación de tren, en realidad dos, ubicadas en el punto más profundo del túnel, a 240 metros bajo el mar. Estas estaciones, Tapi Kaitei y Yoshioka Kaitei, existen como refugios de emergencia y durante años fueron abiertas al público como atracciones turísticas, permitiendo a los viajeros bajar del tren a 240 metros de profundidad y caminar por galerías excavadas en la roca viva. Conocer el origen del Seikan cambia la forma en que se ve su existencia. Ya no es solo una obra de ingeniería. Es el monumento a una promesa hecha sobre 1.172 tumbas en el fondo del Pacífico. El Seikan por dentro. La arquitectura del imposible perforar. 53,85 kilómetros bajo el océano no es un acto de ingeniería. Es un acto de fe estructural sostenido por matemáticas que los propios ingenieros tardaron años en comprender del todo. El núcleo del desafío técnico del Seikan fue la roca. El estrecho de Tsugaru está formado geológicamente por lo que los geólogos llaman tobas volcánicas, capas de material expulsado por erupciones antiguas que se han compactado durante millones de años, pero que siguen siendo porosas, permeables y mecánicamente imprevisibles. A diferencia del granito o la caliza, que ofrecen una base sólida predecible, la toba volcánica absorbe agua, se fractura en patrones irregulares y puede colapsar sin señal previa. Para estabilizarla, los ingenieros japoneses desarrollaron una técnica entonces pionera: la inyección de lechada química a alta presión. Antes de cada avance de la tunelera, se perforaban decenas de orificios desde el frente y se bombeaba una mezcla de silicato de sodio y cloruro de calcio que al reaccionar con el agua de la roca creaba una masa sólida y estanca. Era como inyectar pegamento en el interior de la montaña para que no se deshiciera. El revestimiento del túnel fue igualmente extraordinario. Las paredes no tienen el grosor de hormigón de un túnel convencional. Tienen casi 1 metro de hormigón armado, una cáscara tan gruesa que los ingenieros compararon su función estructural con la de un submarino. No resistir la presión desde fuera empujando hacia adentro, sino actuar como una bóveda continua que distribuye esa presión a lo largo de toda su superficie. El sistema de drenaje es una obra de ingeniería dentro de la obra de ingeniería. El túnel filtra permanentemente agua marina a través de microfisuras en la roca, un proceso que ningún revestimiento puede detener del todo. Para gestionarlo, se instalaron 4 estaciones de bombeo que en conjunto pueden extraer hasta 80.000 litros de agua por hora. Si los sistemas de bombeo fallaran durante 24 horas, el túnel comenzaría a inundarse desde su punto más bajo. El precio humano de esta ingeniería tuvo rostro. Yoshinobu Harada fue uno de los 34 trabajadores fallecidos durante la construcción del Seikan. Murió en 1976 durante una irrupción de agua en el sector más profundo de la galería de servicio. Tenía 38 años y 3 hijos. En la estación subterránea de Yoshioka Kaitei existe una placa en su memoria y en la de los 33 hombres que no salieron del túnel. El Seikan fue diseñado originalmente para albergar también una autopista de 2 carriles además de las vías del tren, razón por la que el túnel tiene un diámetro mayor de lo estrictamente necesario para el ferrocarril. El proyecto de la autopista fue cancelado por costes, pero los espacios diseñados para ella siguen existiendo en el interior del túnel, vacíos, como habitaciones fantasma en el corazón del océano. Pero si el Seikan es el maestro de la ingeniería submarina, existe en el archipiélago japonés un tipo completamente diferente de túnel. Uno que no nació de una tragedia, sino de una visión del futuro que entonces parecía ciencia ficción. Los túneles del Shinkansen, la red que va abajo, todo reactivación de atención. Pero si crees que esto ya es extraordinario,
Lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por ingeniería subterránea. Cuando Japón lanzó el primer Shinkansen en 1964, el mismo año en que comenzaba la excavación del Seikan, presentó al mundo una visión de lo que el transporte ferroviario podría ser. Trenes que viajaban a 210 kilómetros por hora en una red completamente nueva, construida desde cero, con curvas tan suaves y alineaciones tan precisas que el tren parecía deslizarse sobre el aire. Lo que nadie vio entonces, porque nadie lo habría creído, es que 6 décadas después, esa red contaría con más de 3.000 kilómetros de vía, de los cuales aproximadamente el 30% discurre bajo tierra. La red de túneles del Shinkansen es, considerada en su conjunto, la mayor infraestructura subterránea ferroviaria de alta velocidad del planeta. El tramo más impresionante de toda la red no está en una ciudad, está bajo el mar. La extensión de Hokkaido del Shinkansen, inaugurada parcialmente en 2016 y completada en fases hasta 2031, utiliza el propio túnel Seikan para llevar trenes de alta velocidad bajo el estrecho de Tsugaru. Pero llegar al Seikan exige primero atravesar el túnel de Tsugaru-Yomogita, un segundo túnel submarino de 23,3 kilómetros que fue excavado a menor profundidad, pero con desafíos estructurales igualmente extremos. La ingeniería de los túneles del Shinkansen añade una capa de complejidad que los túneles de carretera no tienen: el efecto de pistón. Cuando un tren que pesa 700 toneladas entra en un túnel a 320 kilómetros por hora, comprime el aire delante de él como el émbolo de una jeringa gigante. Esa onda de presión viaja a la velocidad del sonido, y si el túnel tiene una sección transversal demasiado pequeña, emerge al otro extremo como un estampido sónico audible a kilómetros de distancia. Para evitarlo, Japón diseñó los portales de entrada de sus túneles de Shinkansen con formas aerodinámicas complejas, algunas con capuchas de hormigón que actúan como silenciadores, otras con cámaras de expansión que absorben la onda antes de que salga al exterior. La nariz característica del Shinkansen Serie 500, con su morro puntiagudo de 15 metros, fue diseñada por el ingeniero Eiji Nakatsu, inspirándose en el pico del martín pescador, un pájaro que entra en el agua a alta velocidad sin hacer splash. El resultado fue una reducción del 30% en el consumo energético y la eliminación del estampido sónico en los túneles. Los túneles del Shinkansen son tan precisos en su alineación que los equipos de mantenimiento los miden cada noche, literalmente cada noche en que no circulan trenes, con vagones equipados con sensores láser que detectan desviaciones de menos de 1 milímetro. Si un punto del túnel se ha movido más de 2 milímetros desde la última medición, se activa una alerta y ese tramo no puede ser circulado a alta velocidad hasta que sea inspeccionado por ingenieros. Si la red del Shinkansen representa el presente de la ingeniería subterránea japonesa, lo que viene a continuación es una propuesta que pertenece por completo al futuro y que, cuando se complete, cambiará para siempre lo que creemos posible: el túnel del Seikan y la batalla contra las inundaciones. Hay una realidad que las fotografías del Seikan nunca muestran: el túnel sangra. No sangre, sino agua. Agua marina que se filtra en cantidades menores pero constantes a través de cada fisura microscópica en la roca, que empapa las paredes, que gotea de los techos y que, si no fuera por los sistemas de bombeo más potentes instalados en cualquier infraestructura subterránea del planeta, convertiría el interior del túnel en un lago a 240 metros de profundidad. La gestión del agua es el mayor reto operativo del Seikan, más que el tráfico, más que el mantenimiento estructural, más que la energía. En condiciones normales, el túnel recibe entre 70.000 y 80.000 litros de infiltración por hora. Eso equivale a llenar una piscina olímpica cada 2 horas y media. El agua es recogida por cunetas instaladas a lo largo de toda la longitud del túnel, conducida a 4 estaciones de bombeo instaladas en cavernas excavadas en la roca viva y expulsada hacia la superficie. Pero hay momentos en que la naturaleza recuerda quién manda. Durante los tifones más intensos, cuando la presión del agua en el estrecho aumenta y el lecho marino se mueve levemente, la tasa de infiltración puede triplicarse.
En esos momentos, los operadores del túnel activan protocolos de emergencia que incluyen bombas de reserva con capacidad para 240.000 litros por hora, suficiente para vaciar una piscina olímpica en 40 minutos. La historia más dramática de la gestión hídrica del Seikan ocurrió durante el tifón Songda en 2004. Las bombas principales del sector más profundo del túnel fallaron simultáneamente durante 2 horas. Un fallo que los ingenieros habían calculado como estadísticamente improbable. El agua comenzó a acumularse. Los trenes fueron detenidos y evacuados. Los técnicos trabajaron a 240 metros de profundidad, con el agua llegándoles a las rodillas para reparar los sistemas. El túnel estuvo cerrado durante 31 horas, la interrupción más larga de su historia. El ingeniero Takashi Morimoto, jefe de mantenimiento durante esa crisis, describió los 31 horas más tarde en una entrevista. Nunca sentí que el océano estuviera tan cerca. Las paredes del túnel son solo 1 centímetro de diferencia entre estar aquí y estar en el fondo del mar. El agua que se extrae del Seikan no se vierte simplemente al mar. Después de ser bombeada a la superficie, es tratada para eliminar contaminantes de los lubricantes y el diésel de los equipos de mantenimiento y luego liberada en el estrecho de Tsugaru, siguiendo protocolos ambientales estrictos. El túnel genera anualmente más de 600 millones de litros de agua residual industrial, suficiente para llenar 240 piscinas olímpicas. 24 años de construcción, 34 vidas, 80.000 litros por hora de batalla constante contra el océano. Y aún así Japón decidió construir otro, más largo, más rápido, más profundo. El túnel del estrecho de Hoyo. Hay estrechos en el mundo que parecen imposibles de cruzar. El estrecho de Hoyo, que separa las islas de Kyushu y Shikoku en el sur de Japón, es uno de ellos. No por su anchura, que es de apenas 14 kilómetros en su punto más estrecho, sino por lo que hay debajo de esa agua. El fondo del estrecho de Hoyo es uno de los entornos geológicos más complejos de todo el archipiélago japonés. Las corrientes marinas que lo atraviesan alcanzan velocidades de hasta 10 nudos, lo suficientemente rápidas para arrastrar a un nadador olímpico. Bajo el lecho marino conviven 3 sistemas de fallas geológicas activas, capas de sedimento con resistencia mecánica casi nula y bolsas de agua subterránea a presión. La construcción de cualquier infraestructura aquí no es difícil, es, según la mayoría de los geólogos, directamente temeraria. Por eso el túnel del estrecho de Hoyo, que conecta la autopista de Kyushu con la de Shikoku, se convirtió en uno de los estudios de ingeniería geotécnica más largos de la historia moderna. Los estudios preliminares comenzaron en 1970. La excavación no empezó hasta 1988 y la inauguración se produjo en 1998. 28 años de preparación para una obra que tardó 10 años en construirse. El túnel mide 6,3 kilómetros bajo el estrecho y alcanza una profundidad de 98 metros bajo el lecho marino, casi 200 metros bajo la superficie del agua. Su construcción requirió el desarrollo de una nueva técnica de impermeabilización específica para sedimentos de alta plasticidad. Inyecciones de espuma de poliuretano expandida directamente en la roca antes de cada avance, creando una membrana flexible que absorbía los movimientos sísmicos sin fisurarse. El personaje humano que da dimensión a esta obra es Hiroshi Tanaka, un pescador de Saganoseki cuya familia había cruzado el estrecho en barca durante generaciones. Tanaka fue uno de los últimos pescadores en utilizar la barca de línea que conectaba los 2 lados del estrecho antes de la inauguración del túnel. Mi padre cruzaba este estrecho con niebla y marea en contra, dijo en la inauguración. Ahora mis hijos cruzarán por debajo de él sin saber qué fuerza los separa. El túnel del estrecho de Hoyo fue diseñado con una curvatura longitudinal deliberada. No es recto. Los ingenieros introdujeron una ligera curva horizontal en el tramo central del túnel para que, en caso de un terremoto severo, la estructura pudiera flexionarse levemente en lugar de fracturarse. Un túnel perfectamente recto ante un desplazamiento sísmico es un tubo que se rompe. Un túnel ligeramente curvo es un tubo que dobla. Si el estrecho de Hoyo fue el laboratorio donde Japón aprendió a construir bajo sedimentos imposibles, lo que viene a continuación
Fue la prueba de que esas lecciones podían aplicarse a una escala radicalmente diferente. Los túneles del metro profundo de Osaka es una ciudad que vive en capas. Por encima de sus calles circulan millones de personas entre rascacielos y canales. Por debajo de esas calles existe otro mundo. Una red de túneles de metro que en algunos puntos desciende a más de 40 metros de profundidad para evitar los ríos, los cimientos de los edificios históricos y las líneas de alcantarillado que atraviesan el subsuelo en todas las direcciones posibles. El metro de Osaka es la segunda red de metro más antigua de Japón, inaugurada en 1933, y sus túneles más profundos fueron excavados en los años 1960 y 1970 bajo condiciones que los ingenieros de hoy consideran extremadamente atrevidas. La ciudad de Osaka se asienta sobre una capa de aluvión, sedimentos blandos depositados por 4 ríos durante miles de años, que hace del subsuelo urbano un entorno tan poco fiable como arenas movedizas. Construir un túnel aquí significa construir dentro de algo que no quiere soportar estructura alguna. La línea Tanimachi, inaugurada en 1967, fue la primera en utilizar una técnica entonces experimental, el método de tierra congelada, en el que el suelo alrededor del futuro túnel era congelado mediante la inyección de nitrógeno líquido a través de tubos perforados en el terreno. Al congelarse, el sedimento se volvía temporalmente sólido y manejable, permitiendo excavar con precisión antes de que el hormigón del revestimiento endureciera y pudiera soportar la carga por sí solo. El proceso requería mantener el suelo a 30 °C durante meses. El costo energético de mantener congelado el suelo de Osaka fue tan elevado que los ingenieros desarrollaron una variante del método que utilizaba salmuera refrigerada en lugar de nitrógeno puro. Una innovación que redujo el coste en un 40% y que desde entonces ha sido adoptada en proyectos de metro en Singapur, Hong Kong y Sao Paulo. La capa humana de esta historia tiene la forma de un barrio entero. El distrito de Shinsaibashi, el corazón comercial de Osaka desde el siglo XVII, fue cruzado por el túnel del metro sin que ninguno de sus negocios cerrara ni un solo día. Los ingenieros excavaron literalmente bajo los cimientos de tiendas, restaurantes y almacenes que seguían operando en la superficie, usando sensores de vibración en tiempo real para garantizar que el nivel de perturbación nunca superara los límites que podrían dañar las estructuras históricas. El suelo de Osaka contiene en algunos puntos hasta un 80% de agua por volumen. Es esencialmente agua con una pequeña proporción de partículas sólidas en suspensión. Esto significa que algunos de los túneles del metro de Osaka no están rodeados de tierra, están rodeados de fango acuoso que ejerce una presión lateral equivalente a la del agua pura. Sin el sistema de impermeabilización y presurización interno, esos túneles flotarían hacia la superficie como burbujas. Los metros de Osaka sobreviven al agua y al sedimento, pero la ingeniería subterránea japonesa guarda aún 2 obras que trascienden lo puramente técnico. Obras que pertenecen a una categoría diferente de ambición humana. El Gran Canal de Tokio, el túnel que salva la ciudad. Tokio tiene un secreto que sus 14 millones de habitantes prefieren no pensar demasiado. La ciudad está construida sobre tierra que en muchos puntos está por debajo del nivel del mar. Décadas de extracción de agua subterránea en el siglo XX hicieron que el suelo urbano se hundiera hasta 4 metros en algunos distritos. Y los ríos, decenas de ríos que cruzan la metrópolis, están contenidos entre diques que en caso de un tifón severo pueden resultar insuficientes. La solución que Japón diseñó para este problema es, sin exageración, la obra de ingeniería subterránea más extraordinaria del mundo en términos de escala y propósito. El Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, conocido en japonés como Kasukabe no Chika Shinden, el templo subterráneo, es un sistema de túneles de emergencia de 6,4 kilómetros de longitud ubicado a 50 metros bajo la prefectura de Saitama, al norte de Tokio. El sistema consiste en 5 silos verticales de hormigón de 65 metros de altura y 32 metros de diámetro. Torres invertidas hundidas en el suelo con la grandiosidad silenciosa de catedrales subterráneas, conectadas por un túnel de conducción principal de 10,6 metros de diámetro. En un extremo del sistema existe una cámara de regulación
que mide 177 metros de longitud, 78 metros de anchura y 25 metros de altura, sostenida por 59 pilares de hormigón de 500 toneladas cada uno. Es, en términos de volumen interior, mayor que la nave central de la Catedral de Notre Dame de París. Cuando Tokio recibe lluvias torrenciales, como las que traen los tifones o las tormentas de monzón, los ríos desbordados son capturados en los hilos verticales y conducidos a través del túnel hasta la cámara de regulación, donde 4 bombas de 14.000 caballos de vapor los expulsan hacia el río Edo en cuestión de minutos, antes de que el agua pueda llegar a las calles de la metrópolis. Desde su puesta en funcionamiento en 2006, el sistema ha reducido en un 7% el área inundada durante tormentas, en un 30% el volumen de agua en los ríos más peligrosos de la ciudad y ha evitado daños estimados en más de 200.000 millones de yenes. Ha funcionado más de 30 veces en sus primeros 15 años de operación. La historia humana que encarna esta obra pertenece a los residentes del distrito de Katsushika, uno de los barrios de Tokio históricamente más afectados por las inundaciones. Takeshi Yamamoto, un comerciante de 72 años que había visto su tienda inundarse 7 veces entre 1960 y 2000, fue invitado a la inauguración del sistema. Durante 40 años, cada vez que llovía, pensaba en cuánto iba a perder, dijo. Ahora simplemente llueve. La cámara de regulación del sistema, esa sala de proporciones catedralicias con 59 pilares colosales, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de Japón, con más de 200.000 visitantes al año. Se pueden hacer visitas guiadas a su interior cuando el sistema no está en funcionamiento. Varias películas y series de anime japonesas la han utilizado como localización y su imagen se ha convertido en un símbolo internacional de la arquitectura underground. 99% de las personas que viven en Tokio nunca sabrán que existe este sistema. 99% de sus casas siguen secas gracias a él. Lo que viene ahora es el último capítulo de esta historia y transforma todo lo que hemos visto en algo completamente distinto. El túnel del Maglev, el futuro, ya está bajo tierra. Existe en el mundo un proyecto de túnel que hace que todo lo anterior, el Seikan con sus 240 metros de profundidad, la red del Shinkansen con sus miles de kilómetros bajo tierra, el Gran Canal de Tokio con sus proporciones catedralicias, parezca un ensayo preliminar. Un proyecto que no utiliza el subsuelo para moverse de una ciudad a otra. Lo utiliza para reinventar completamente lo que significa moverse. El túnel del Maglev Chuo Shinkansen es la infraestructura subterránea más ambiciosa que el ser humano ha decidido construir en toda su historia. Cuando esté completado, la primera fase entre Tokio y Nagoya en 2027, la extensión a Osaka en 2037, será un sistema de transporte que hace circular trenes de levitación magnética a 505 km por hora en el interior de un tubo sellado de 60 kilómetros de longitud total, el 86% del cual discurre bajo tierra. La longitud total del sistema es de 438 kilómetros. De ellos, 375 kilómetros son subterráneos. Para construirlos, se están excavando actualmente más de 300 frentes de excavación simultáneos en diferentes puntos de los Alpes japoneses, creando una red de túneles que en algunos puntos alcanza los 1.400 metros de profundidad bajo la superficie, más de 3 veces la profundidad del Seikan bajo el mar. El coste del proyecto es de 9 billones de yenes, aproximadamente 60.000 millones de euros, financiado íntegramente por la compañía JCR Central, sin un solo yen de dinero público. Es la mayor inversión privada en infraestructura de transporte de la historia humana. La tecnología del Maglev añade una dimensión que ningún otro túnel tiene. Los trenes no tocan las paredes del túnel. Viajan dentro de él, levitando a unos 10 centímetros del suelo, mediante campos electromagnéticos superconductores a 269 mg. La temperatura del helio líquido, generados por bobinas criogénicas instaladas en el interior de los vagones. A 505 km por hora, la fricción con el aire dentro del túnel es el único obstáculo físico que resta por superar.
Para minimizarla, el perfil de los túneles del Maglev fue calculado mediante simulaciones computacionales de dinámica de fluidos con más de 2 millones de variables. La sección transversal del túnel no es circular sino ligeramente ovalada, más ancha que alta, en un ángulo calculado para que la onda de presión generada por el tren se disipe lateralmente en lugar de acumularse. La figura humana que da escala a este proyecto es la del ingeniero Masahiko Sakata, director de diseño del sistema de excavación del tramo alpino del Maglev. Sakata lleva 15 años viviendo en Nagano, en el corazón de los Alpes japoneses, supervisando la excavación. En una entrevista de 2022, describió el momento en que perforaron a través de una roca que no estaba en ningún mapa geológico. Un bloque de granito de 800 metros de longitud y resistencia sísmica desconocida, enterrado a 900 metros de profundidad. Nadie en el mundo había visto esa roca antes. Somos los primeros seres humanos en tocarla. Eso, dijo, no tiene precio. Para embarcarme, el Maglev Chuo Shinkansen estará tan profundo bajo los Alpes japoneses que será completamente insensible a los terremotos de superficie. Las simulaciones sísmicas demuestran que incluso un terremoto de magnitud 8 en la superficie causaría vibraciones en el túnel 100 veces menores que las que siente un pasajero del Shinkansen convencional. El futuro del transporte japonés es literalmente un mundo diferente al que vivimos. Y así, bajo las montañas más antiguas, bajo los océanos más profundos, bajo las ciudades más densas del planeta, Japón ha construido algo que trasciende la ingeniería. Ha construido la prueba de que los límites del mundo son, en última instancia, los límites de nuestra voluntad. Bajo el océano que separó islas, bajo las montañas que dividieron ciudades, bajo las calles donde la memoria de inundaciones pasadas aún vive en los muros. Japón excavó, no porque fuera fácil, sino porque era necesario, y porque lo necesario, cuando se construye con la precisión de lo imposible, se convierte en belleza. Hay algo profundamente humano en la acción de perforar la oscuridad, en avanzar 1 metro por día, en apuntalar el techo para que no caiga, en bombear el agua que no cesa, en no retirarse cuando la roca se resiste. Es la misma voluntad que llevó a los primeros Homo sapiens a cruzar estrechos en balsas frágiles, a construir ciudades en desiertos y a plantar banderas en lunas que antes solo eran luz en el cielo nocturno. Los túneles submarinos de Japón no son solo obras de ingeniería, son la respuesta de un pueblo que aprendió, en el naufragio del Toya Maru, en los tifones que destruyeron generaciones enteras, que el mar no es un enemigo al que derrotar, sino una fuerza que, con suficiente inteligencia, paciencia y sacrificio, puede ser atravesada. Bajo las aguas más profundas, bajo las montañas más antiguas, el ser humano encuentra siempre un camino. ¿Te atreverías a viajar a bordo del Maglev a 505 kilómetros por hora? A 400 metros bajo los Alpes japoneses, sin tocar las paredes del túnel en ningún momento? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.